Amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Estamos Armando Caras, estamos en nuestra revista de opinión ciudadana para ciudadanos. Opinión que escuchamos, que vemos en redes sociales, sin guión, sin libreto, simplemente punto de vista ciudadano, con temas ciudadanos argumentados, sustentados, pláticas, en fin, estos son nuestros puntos de vista ciudadanos. Bienvenidos, estamos Armando Caras. Amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Estamos Armando Caras y nos da gusto, pues para que siga suscribiéndose al canal y si nos siga a través de las redes sociales, también de la página de Caras TV, para que también nos siga. Y bueno, pues son puntos ciudadanos, nos da muchísimo gusto. 3 años estamos cumpliendo. Y bueno, vamos a hablar precisamente del problema de la crisis migratoria que sufren los estados del norte, que sufre México, que sufre Estados Unidos y que sufren los países centroamericanos. Pero vamos a ver la raíz de esta situación. Primeramente, la pregunta es ¿cómo llegan a Ciudad Acuña tantos migrantes? ¿Cómo o quién hace que estos migrantes lleguen? No creo que caminando, la verdad, porque van acompañados de niños, adultos mayores, inclusive algunos traen hasta teléfonos de muy buena marca, como que realmente existe un financiamiento y esta forma que han buscado la forma de llegar a Estados Unidos. La realidad es que estas personas son manipuladas porque pues Estados Unidos es un país con sus leyes, un país bélico, un país que pues si se trata de utilizar la fuerza la va a hacer. Estados Unidos no tiene convenios internacionales de derechos humanos, eso es muy importante recordarlo. Y el problema se queda en México. Se queda en México porque obviamente están generando pues que el gobierno gaste más en lo que viene siendo salud, que gaste en estos apoyos a estos migrantes. Y ellos simplemente se dejan llevar porque es la forma. Estados Unidos no va a aceptar a tantos migrantes, no los va a aceptar, eso quede claro. Y este colapso se va a hacer, obviamente, pues a pesar de que se nos puede ser a los mexicanos criticados, o se puede criticar al gobierno de López Obrador por la mano dura contra migrantes, la realidad es que pues no va a quedar de otra que evitar por toda costa que nuestro territorio sea invadido, porque al final de cuentas esta forma de ingresar al país, exigir, porque eso sí, los migrantes han exigido comida, han exigido que los dejen pasar y han exigido muchas cosas, lo que no exigen en sus países, lo que no le exigen a sus presidentes. Y vamos a ver precisamente lo que estos países también, algo que ocultan, que están ocultando y que también los mexicanos podemos creer que lo que está pasando con migratorios son la causa de sus países, y la verdad es que también hay otro trasfondo que nos debe de preocupar a los mexicanos, precisamente de que no todos los migrantes o no toda la gente que se está viniendo o que quiere llegar a Estados Unidos realmente es por la violencia o por condiciones económicas. Aquí pueden ser factores políticos, y donde está metida la política está metida la manipulación. Entonces ahorita vamos a ver este tema precisamente. Y bueno, pues vea usted, pues este martes 22 migrantes, en su mayoría cubanos y haitianos, fueron secuestrados en punta de pistola. Esto no es nuevo. En varios estados de la República sí hay un enojo social de los mexicanos hacia los migrantes por muchos destrozos que hacen en la vía pública, y es una travesía, pero la realidad han sido secuestrados, extorsionados, pero la verdad también es meterles un poquito de miedo
a los migrantes para que dejen de pasar, y esto se está pues no saliendo de control, porque le recuerdo que en México todavía se han frenado muchísimos migrantes, han tenido muchas dificultades para llegar, no ha sido fácil para ellos y no va a ser fácil. Para que los agentes de migración no golpeen a los migrantes, también para que haya un poco de conciencia de parte del presidente López Obrador y realmente pues, o sea, proteja con hechos, no con palabra a los migrantes, y buscar la manera de pues, que se solucione esta situación. Yo tengo 2 meses aquí, con mi familia, 2 hijas, mi esposa, mi mamá, una familia completa. ¿Cómo te han tratado? Mal, porque sin trabajo no puedo comprar nada con mi hija. Porque si no tengo trabajo, ¿cómo puedo hacerlo? No tengo nada. También al mismo tiempo estamos trabajando en prepararles unos amparos, tratar de buscar por la vía legal que un juez, ya que la ley dice que 30 días hábiles tiene que dar migración y están rezagados por la contingencia o a propósito para la contención, estamos pidiendo al juez que libere a la comunidad haitiana y que les dé un amparo para poder irse a cualquier parte de la República. Pues salimos de nuestro país por lo que está pasando en nuestro país y vamos rumbo hacia el norte, ¿verdad? Con un sueño americano, pero lastimosamente no hemos podido lograr nuestro objetivo de pasar lo que es México. Pues nos agarraron allá a migración en México y nos volvieron a regresar hasta acá. Le dije a la migración que si ellos me podían deportar a mi país, Nicaragua, y ellos incluso me dijeron que no, para Nicaragua no había deportación. Entonces uno se preocupa porque ya si no te dejan pasar, tampoco te pueden deportar, entonces ¿cómo estamos? Así es, eso es precisamente lo que estamos viendo, de que los migrantes se vienen, vamos en caravana. Lo que no saben es que Estados Unidos los detiene, los avienta a México y ahí están a su suerte, están al riesgo de su integridad, de poder ser secuestrados sus niños, perder la vida, no tener que comer y estar en riesgo latente. ¿Por qué? Porque los avientan a su suerte, porque el gobierno mexicano también se vuelve seco, se vuelve atípico, y estos grupos, estas organizaciones que los mueven, que los hacen seguir en camino, realmente es vano. Y es vano porque Estados Unidos no los va a recibir. La realidad es que también es una cosa estúpida, perdón la expresión, en México, que se les esté aceptando documentación y papeleo, dándoles una esperanza que lo único que prolonga su estancia en México y alarga su tiempo en México, y su viacrucis se hace más agonizante. La realidad es que México debe de tener cualquier tipo de proceso o trámite porque está rebasando. El problema se está quedando en México. Ese es el problema. El problema se está quedando en México. Estados Unidos va a presionar cada vez más para que menos migrantes lleguen a la frontera. El problema se está quedando en México si México no endurece su política migratoria. Porque le vuelvo a repetir, estas personas son manipuladas de forma política, las están de cierta manera engañando, y también el gobierno de México necesita exigirle a los países centroamericanos que den aportaciones económicas para su manutención y poderlos albergar y poderlos mantener los meses que dure su proceso, para que ellos no se priven de alimentación. Los gobiernos de Centroamérica están librándose del problema, se vienen las personas y el problema se está atorando en México. Eso es lo que México necesita, es hacer más agresiva su política migratoria en sentido de pedirle a los países centroamericanos recursos, porque esta es precisamente la doble moral de estos países y es algún trasfondo que no sabíamos. Por ejemplo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es el presidente de Honduras. El Producto Interno Bruto de Honduras es de 23,083 millones de dólares.
pero tiene una población de solamente 9 millones, casi 10 millones de habitantes. Esto es muy importante, que es un Producto Interno muy alto, muy bueno, precisamente para poder enfrentar. Pero ahí está la prueba, la corrupción. Ahí está la prueba, la mal distribución de los recursos y de la riqueza en Honduras, que ese es un gran ejemplo de por qué están inmigrando. No porque el país no tenga el dinero, sino porque el país no lo distribuye y no crea condiciones. Y ese es un problema de gobierno. Y estas poblaciones deben de exigirle a sus presidentes esos resultados. Esto, Producto Interno de Honduras de 23.083 millones de dólares, se registra en el 2020. Es decir, para la cantidad de población que tiene, Honduras puede enfrentar esos problemas. Y sin embargo, cómodamente, prefiere que sus ciudadanos inmigren porque se quitan un problema de encima. Y el problema se lo dejan a México. El problema, ¿cuánto les pide México para poder alimentar a su gente? Porque ellos son los responsables y ellos son los que reciben esos recursos tanto del pueblo como del exterior. Otro de los países es precisamente el presidente Nayib Bukele. Es el presidente de origen árabe, es un ultraconservador. El presidente de El Salvador tiene un Producto Interno de 24.013 millones de dólares, más de 24.000 millones de dólares anuales es el Producto Interno del Salvador, fíjense usted, y todavía tiene una población de 6 millones, casi 6 millones y medio de habitantes El Salvador, más o menos réstele los que han inmigrado. O sea, el Producto Interno es bastante bueno. El Producto Interno que tiene El Salvador es muy bueno. Dicen que es la violencia. ¿Realmente será la violencia? La realidad es que no se distribuye la riqueza igual. Y ese es el problema. Lo que no exigen en sus países, lo quieren exigir en los otros países. En México o en Estados Unidos. Que Estados Unidos y México le resuelvan el problema a los migrantes cuando se los deberían de resolver estos señores que son los presidentes y que, le repito, tienen una población muy reducida y tienen un ingreso muy alto y no pueden resolver sus problemas. Esto es lo que no se dice de las entradas que estos países ni siquiera mandan donativos o mandan dinero a estas organizaciones sociales para que les den alimento a los migrantes, ni les den un tipo de ayuda. Eso, muy sencillo, el problema se lo queda el país del medio, el que se atora. El país del medio es México. Por eso la política migratoria de López Obrador no es mala en cuestión de estar frenando los migrantes. Es todo el derecho, está en todo el derecho el presidente de poner mano dura, de poner trabas a los migrantes, porque les repito, ellos dicen que se van por la violencia y porque no hay oportunidades de empleo, cuando, les repito, su Producto Interno bruto, como el que vimos ahorita de Honduras y de El Salvador, para la cantidad de población que tienen, realmente sí tienen los recursos para atender a los ciudadanos de su país. Otro de los países, precisamente, que es nuestro vecino Guatemala, es derechista este señor, Alejandro Yamatei. Él es presidente de Guatemala. Guatemala tiene lo que viene siendo un Producto Interno Bruto 77.6 millones de dólares. Tiene una población de 16 millones de habitantes, le repito. También tiene un Producto Interno bastante bueno, tiene varios ingresos. Son países que tienen un clima excelente para la agricultura, y todo lo que nosotros vemos de los migrantes no crea todo lo que sea cierto, que no tienen para comer, que no tienen para esto, que no tienen para el otro. La realidad es muy distinta. La realidad es que varios medios de comunicación, tanto hondureños como Guatemala, que si usted entra a estos medios de comunicación se va a dar cuenta que muchos de ellos realmente se van como estrategia y evitar el pago de un pollero, y se van en caravana para intentar llegar al norte de México y salga más barato cruzar hacia los Estados Unidos. O sea, esto es muy importante realmente verlo, porque no todos necesitan refugio, no todos necesitan, están amenazados, como dicen, y hay muchísimas leyendas realmente de Centroamérica. Y si usted entra a las páginas de redes sociales y entra usted
a investigar estos países, se va a dar cuenta que tienen los mismos problemas que puede tener México y que tiene cualquier país del mundo, y que la realidad es que esta inmigración solamente es una situación meramente política. Tienen estos países, es un ejemplo nada más, es un gran ejemplo de estos 3 países que puse. Tienen un Producto Interno Bruto muy alto y tienen un nivel de población muy bajo. Por lo consiguiente, agarran más dinero que lo que gastan en la gente. Entonces, esta población migrante tiene que ir a sus gobiernos a exigirle a sus presidentes. Solamente esperemos que el de México, que se cree un mesías y un milagroso, no siga apoyando este tipo, porque a los únicos que nos va a afectar va a ser a los mexicanos, porque mucha de esa gente no sabemos quiénes son, mucha de esa gente se va a regar sin papeles, sin documentos, sin tener un registro, y desgraciadamente el problema se está quedando en México, porque Estados Unidos sí es agresivo. Estados Unidos sí está tomando medidas bastante agresivas. Y bueno, amigos, vamos a seguir armando caras. Y bueno, para hablar de otro tema, por supuesto, es el tema político que está sucediendo. Bueno, pues ya, se ha generado que supuestamente gente del PRI anda muy pegado con Morena. Definitivamente eso no es cierto. Dice un dicho que divide y vencerás. El PRI, como centro izquierda, siempre ha buscado, digamos, lo correcto, como debe de ser, como lo ha sido el PRD o el Partido Acción Nacional. Sin embargo, estos 3 partidos tienen algo que en un futuro o en un pasado yo lo había visto medio mal, pero ya lo veo bien. Le voy a decir que la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Que muchas veces en algunas partes vemos un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo clarísimo. El ex candidato a la gobernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, él era el candidato el que se creía que iba a ser candidato de Morena por el estado de Nuevo León. Era el prospecto. Pero el presidente de la República ya tenía a la candidata, ya tenía a su candidata, y Adrián de la Garza fue deshecho. El Partido Acción Nacional invitó a Adrián de la Garza a ser el candidato de la alianza PAN y PRD, porque ahí no fueron con el PRI. Entonces, en Nuevo León, Adrián de la Garza quedó en segundo lugar en una elección cerrada con Samuel García. Adrián de la Garza le dio muchos votos al PRI y al PAN en Nuevo León, le dio muchos votos. Pero en realidad Adrián de la Garza iba a ser el candidato de Morena. Y esto es a la inclusión a la que yo me refiero. La inclusión que desafortunadamente en algunos estados de la República, lo hemos visto en el PRI, siguen siendo las mismas personas. Decimos, ¿quién va para tal distrito? Ya sabemos quién. ¿Quién va para candidato? Ya sabemos quién. ¿Quién está en regidor? La realidad es que los cargos dentro del mismo Partido Revolucionario vuelven a excluir a la sociedad y vuelven a incluir siempre lo mismo. Y pasa lo mismo con el PRD. Y el único que tuvo un repunte, hay que reconocer, en estas elecciones, como partido solo, porque la coalición le fue muy bien, la coalición recuperó mucho terreno, y la coalición fracturó, obviamente, al gobierno y fracturó a Andrés Manuel López Obrador, definitivamente. Pero el PAN como partido solo creció, y creció porque fue el partido que tuvo más inclusión. Fue un partido de incluyentes, fue un partido que dejó los estatutos conservaduristas y se volvió más de izquierda, porque el PAN se está transformando en un partido más izquierdista o de cierta manera más liberal, que le dio reconocimiento por parte de la sociedad. Y el PAN fue un factor importante porque sus candidatos eran gente que se les incluyó, que no eran de cierta manera muy panistas, pero sí se les incluyó, y eso le está dando ese crecimiento. Estas 3 fuerzas políticas, si no manejan la inclusión, difícilmente van a poder posesionarse. Antes, en el 2018, si usted recordará, criticábamos a Morena porque lanzó artistas, lanzó candidatos, lanzó líderes de expresidiarios, inclusive lanzó líderes de mercado, personas del deporte, de canto, en fin. Morena agarró prácticamente de todas partes, pero la realidad es que es una inclusión. Eso es una inclusión, porque todas las personas, campesinos, trabajadores, quien sea, tiene derecho a participar y no estar
escrito de quién va a ser el candidato. Puede ser un líder de mercado, puede ser el dueño de un puesto de gorditas, o sea, cualquier ciudadano puede ser incluido. Y estas tres fuerzas políticas están muy débiles en la inclusión, muy débiles, y eso también es un factor muy negativo que no les puede favorecer de no cambiar su política de inclusión. ¿Qué sucede? Bueno, le repito, la inclusión tiene que ser una inclusión inteligente, porque también una inclusión como expresidiarios, como el caso de Morena, pero hay líderes de tianguis, hay líderes de colonias, que inclusive una periodista que la pusieron de López Obrador, que le pidió trabajo a López Obrador en la conferencia mañanera, Aristegui, ¿cómo se llama? Bueno, no me recuerdo el nombre, pero ella la mandan de embajadora a Estamburgo. Ella era periodista y estaba en las mañaneras, y el presidente la manda como embajadora. Antes lo criticaba yo eso, pero la realidad es que también es una inclusión, porque le está dando oportunidad a que todos tengamos las oportunidades, a que todo ciudadano mexicano pueda participar en algo sin necesidad de que no lo tomes en cuenta. Entonces la inclusión es valiosa, y eso le ha costado a Morena y le ha ayudado a Morena en el 2018. La pregunta que estas tres fuerzas políticas, ¿qué va a pasar si no cambian su política de no inclusión? La inclusión es fundamental. ¿Por qué? Porque también la gente genera confianza. Pocos son los partidos políticos que han incluido en sus planillas de trabajo a personas con discapacidad, reconociendo que no es común que este sector quede marginado en tiempos electorales. Política y acuerdos verbales, no nos está sustentando la ley estatal. Aunque digan, es que existe la ley general nacional, sí, pero no nosotros en el estado hay partidos que son locales. ¿Y cómo vamos a exigir un espacio político si nuestra ley no nos respalda? Asociaciones civiles a favor de personas con discapacidad afirman que en el tema de la inclusión falta mucho por avanzar, ya que por falta de legislación no se dan espacios u oportunidades que podrían desempeñar afanosamente. Por ejemplo, yo no puedo decir, oye, exijo que me den un espacio en la cuestión laboral porque la ley así lo dice. O sea, me van a tirar a tonto porque no tengo... Todos los ciudadanos, de todos discapacitados, no capacitados, trabajadores, obreros, todos pueden ser incluyentes, todos deben ser incluyentes dentro de los partidos políticos, porque les recuerdo que ese fue la estrategia de Morena y le funcionó. Y estas tres fuerzas políticas tienen que cambiar su estrategia. Le repito, su inclusión es de palabra, pero la realidad es que se ve muy poco. La verdad es que se ve muy poco. El único que tuvo un repunte, le repito, en estas elecciones pasadas fue el Partido Acción Nacional, que es el que tuvo más inclusión. Fue el que más incluyó. Marcos Cortés hizo pues un gran trabajo realmente. Pero, le repito, la coalición en sí, PAN, PRI, PRD, fue muy buena, les fue muy bien y les tiene que ir mejor. Para eso tienen que corregir muchas cosas. Bueno, cuando vemos en redes sociales, amigos, cambiando de tema rápidamente, cuando vemos en las redes sociales este tipo de opiniones nos hacemos o nos hacen o nos gusta sentirnos mal. Dice, siempre quiere educar al pobre, siempre se quiere educar al pobre, es hora de empezar a educar al rico, que no evade impuestos, que no explote al pobre. Mi queridísimo, que esta persona pues siempre defiende mucho a la 4T, yo no estoy en contra del presidente, simplemente es un funcionario público y lo critico porque es un funcionario público, porque él está ahí para servir a los ciudadanos, para que los ciudadanos observemos su trabajo si está bien o está mal. Esa es la función de un ciudadano, no estar defendiendo algo que realmente no tienes por qué hacerlo, porque el presidente se defiende con hechos, se defiende con trabajo, no con palabras. Al final de cuentas, quien vale es el resultado, ¿no? Esta etiqueta del rico y el pobre no ayuda a un país, a ningún país ayuda. La etiqueta del pobre y el rico, si hay pobres en una nación y hay ricos en la misma nación. Esto ha sido siempre en la historia. Pero también tenemos que entender una cosa. Esas personas que en un tiempo, años atrás o familiarmente, se hicieron ricos, como lo mencionan en este comentario, invirtieron su dinero
para que otras personas, para hacer más dinero obviamente, pero han requerido que otras personas se ocupen y tengan un ingreso. Hay personas que a lo mejor no tienen el recurso para invertir o hacer negocios, entonces deciden trabajar para otra persona que les da un sueldo. En México, el 85% de la población mexicana recibe un sueldo de las empresas, de las personas que invierten su dinero, de los que gastan, de los que se estresan para no perder. El rico y el pobre no debe de existir etiqueta. El ser humano, sea rico, sea pobre, puede morirse igual, puede enfermarse igual. Se puede curar un pobre más rápido que un rico. La riqueza no te hace inmortal y no te hace inmune tampoco. Estas etiquetas que nosotros mismos hacemos retroceden, nos hacen retrógradas y nos hacen nosotros mismos ser antisociales. Decir que hay que educar al rico, no, al rico no lo vamos a educar, porque tiene educación, porque tiene familias con educación, logró tener lo que tiene. Al contrario, hay que educarnos todos y hay que educar al pobre a ser ahorrativo, hay que educar al pobre, hay que educar a que cuide, a que no descuide a su familia. No debe existir la palabra por los propios ciudadanos el pobre y el rico, porque le recuerdo, en esencia, el ser humano es igual, es el mismo. El dinero no te hace inmune, el dinero no te hace inclusive feliz, y el dinero, la riqueza, no se mantiene si no la sigues haciendo. Cuando eres empresario, inviertes, arriesgas tu dinero. Como puedes ganar, pero también puedes perder. Entonces, mi queridísimo estimado que pone en redes sociales, este comentario está fuera de contexto porque dice hay que educar al rico, como si el rico fuera el enemigo del pobre en el pleno año 2021. Te lo puedo creer en los tiempos de la independencia de México, sí te lo creo porque el rico era abusivo, era homicida, era personas que era esclavitud inclusive, pero estamos hablando del 2021, esta palabra ya no cabe dentro del ciudadano y no debe de existir dentro del comentario ciudadano. Bueno, pues como usted sabe, el presidente fue increpado por damnificados en Puebla, ya que no son atendidos, tienen problemas. El gobierno de bienestar, sabemos que pues muchos de los apoyos se les dan a los seguidores del presidente y no se les da a quien realmente lo necesita. Quiero hablar con él. A la fuerza, con gritos y empujones, damnificados que no fueron censados por el huracán Grace, provenientes de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, dieron un portazo en Huauchinango, Puebla, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador daba un informe sobre los avances de la entrega de apoyos. Desde la mañana de este domingo, los afectados por dicho desastre natural esperaron al mandatario afuera del auditorio donde se encontraba para entregarle documentos y hacerle saber por la difícil situación por la que estaban pasando. Sin embargo, al no obtener respuesta, decidieron irrumpir en el recinto para encarar al presidente. Pero estoy por ellos, y ellos son mi voz. Y Andrés Manuel llegó al poder por ellos. Claro. Y ellos son los que son los más alejados y los que siempre. Ahorita llovió ayer y nadie tiene techo. Y eso es lo que queremos. Andrés Manuel nos lo está bloqueando desde ayer. Estuvo la Guardia Nacional, nos vieron la cara. Y ya basta de eso, de mi comunidad, de mis hermanos. ¿Cuándo van a verle la cara a ellos? ¿Cuándo son los votos? Vean descalzos ayer sin comer. Eso es para ustedes el gobierno de la 4T. Cuando los manifestantes lograron entrar al sitio donde se daba el informe de los apoyos, una mujer corrió para acercarse a Andrés Manuel López Obrador, y aunque fue interceptado por distintos funcionarios, entre ellos el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, no lograron detenerla, por lo que llegó hasta el mandatario mexicano, quien le dijo que esperara y que lo dejaran hablar.
La tarde del sábado, el presidente aseguró que el censo de damnificados por Grace se llevó a cabo... Bueno, pues desafortunadamente así está, mire, lo que siembras cosechas, esa es la realidad. El presidente ha hecho eso, una mala distribución de los programas sociales, todo el mundo lo sabe. No siempre dar programas sociales ayuda a una economía, al contrario, vacía las arcas, genera más pobreza, no se invierte a los que reinvierten, no se apoya fuentes de empleo. Ahí está el caso del gas bienestar, no es barato, no está siendo barato, va a ser un arma electorera, porque quizás en tiempos electorales le van a bajar el precio para que la gente vote. Esperemos que la gente no caiga. Bueno, pues un estudio internacional dice que en las mañaneras de López Obrador, sí, en las mañaneras se dicen 80 mentiras diarias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador miente o da datos inexactos 80 veces de media en cada una de sus conferencias matutinas. Así lo concluye el informe El Valor de la Verdad, a un tercio del sexenio de la organización Signos Vitales, El Pulso de México. De acuerdo con el informe, que fue elaborado con base en el análisis realizado Spin Taller de Comunicación Política sobre las conferencias matutinas, el mandatario recurre a medias verdades y datos no verificables para no tocar temas relacionados con la pandemia, la militarización, la deserción escolar o las energías limpias. Además, Signos Vitales aseguró que después de más de 2 años de gobierno, López Obrador está a punto de duplicar las 23,000 mentiras del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante todo su mandato, que contabilizó The Washington Post. Entre muchos asuntos, el reporte retrata a un presidente que ha tratado de concentrar el poder a través de cambios jurídicos y decretos mediante los que impulsa su programa de gobierno. De hecho, aseguran que 2019 es el tercer año con más modificaciones constitucionales desde 1917. Por otra parte, el informe recoge una creciente preocupación a nivel nacional e internacional por la militarización del país, traducida en la entrega de recursos y poderes otorgados a las Fuerzas Armadas. La organización Causa en Común identificó que entre 2018 y 2020 se han nombrado 55 elementos militares en cargos civiles de importancia en todos los órdenes de gobierno. Y precisamente, en contraste, organismos como el Instituto Nacional Electoral recibieron agravios por parte del presidente y otros como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sufrieron recortes del presupuesto. Signos Vitales es una organización civil que cuenta con un comité ejecutivo conformado por personalidades como María Amparo Casar, María Elena Morera y Federico Reyes Heroles, y un comité asesor de especialistas en el que participan analistas como Edna Jaime, Jacqueline Pescart, Luis Carlos Ugalde y Luis de la Calle, entre otros. Bueno, pues así es. Pero a veces creemos que es fuego amigo, sí es. Como que el presidente sale, da conferencias, dice una cosa, dice un disparate. El presidente desconoce la pandemia. Dice un día una cosa, que no se cuiden, otro día sí se cuídense, sana distancia. La pandemia ha sido, no como anillo al dedo, ha sido la desgracia del presidente por su desinformación de la misma y porque ya van casi 600,000 personas muertas. Obviamente les recuerdo que solamente las cifras hospitalarias son una, pero la gente que fallece en sus casas pues obviamente está muy elevado y no es responsabilidad, como mucha gente dice, no es culpa del presidente. Claro que no es culpa y lo volvemos a decir, pero sí es su responsabilidad una coordinación y sobre todo que el gabinete del presidente es un gabinete dormido, un gabinete que no tiene vida, que no tiene soluciones y que no tiene la capacidad de resolver solos. ¿Por qué? Porque todo lo tiene que decidir el capataz, en este caso el presidente. Eso creemos, pero yo sí creo que hay fuego amigo, y lo vuelvo a refutar, porque el presidente sale con discursos totalmente que lo comprometen, que lo evidencian su ignorancia, evidencian su incapacidad, evidencian su desinformación y evidencian que posiblemente el presidente ya está en una cuestión desorientado realmente y que ya nada más es el amuleto de los que se fanatizan por él. Y aquí están las incongruencias de la pandemia, que no creo que le haya caído como anillo al dedo. ¿Por qué tengo que seguir trabajando? Porque debemos
de continuar con los cambios, con la transformación del país. No debemos de paralizarnos. Si además estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus o que nos afecte lo menos posible. Decirles que estamos preparados. Es importante guardar la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa, tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante del coronavirus, de la epidemia del coronavirus, y vamos a sacar adelante a nuestro país. Los mexicanos somos mucha pieza, estamos acostumbrados a enfrentar adversidades y a levantarnos, ponernos de pie. Esta crisis nos está dejando lecciones importantes. Nosotros hemos considerado que lo fundamental frente a este tipo de adversidades es apoyarnos en los especialistas. Más que los hospitales, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar. Y por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos. Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia. Y el coronavirus no es la peste, tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo los médicos, los especialistas, los científicos, la sana distancia, que estemos en nuestras casas si no son actividades. Así es, un día dice no te cuides, no es para tanto, no vamos a detener, al otro día cuídate, no salgas de tu casa, y así el presidente del desconocimiento de la pandemia ni siquiera quizás sepa qué es la pandemia. Y bueno, también se habla muchísimo de la capacidad mental del presidente, ya que hay muchas cosas que no se acuerda, inclusive dentro del Palacio de Gobierno se dice, del Palacio de Gobierno del castillo donde vive, de esta joya que pertenece a todos los mexicanos y que pues no debió haber vivido ahí. Pero bueno, dentro de eso el presidente se le olvidan las cosas. Esto es un claro ejemplo. La regla es que tenemos la prensa más lamentable. Bueno, una clara muestra de desorientación que el presidente tiene en cuestiones de esas situaciones. Pero bueno, es el amuleto, es con el que ganó Morena, y es obviamente que para muchos de esos partidos proteger la imagen del presidente es todo, es absolutamente todo. Bueno, pues para conclusión, rápidamente les decimos que la situación de los migrantes es difícil, pero les recordamos que nuestro país no tiene la capacidad, ni el dinero, ni los recursos para dar seguimiento a esto. Si el presidente o el gobierno pues toma medidas de ser más agresivo para frenar la inmigración, los mexicanos debemos respaldarlo, ya que sin duda alguna es una invasión, porque no es la forma de ingresar. Los migrantes exigen a México lo que no le exigen a sus gobernantes, y los productos internos de los países centroamericanos son recursos bastante considerables, y aparte reciben aportaciones de Estados Unidos y de Europa. Son millones de dólares que reciben los países centroamericanos, y es increíble que sus presidentes no puedan solucionar la problemática de sus países. No todos los migrantes, les recuerdo, vienen realmente por una necesidad o por una amenaza, simplemente por llegar a Estados Unidos a un bajo costo y de una manera de presión hacia nuestro país. La presión se queda en México, el problema se queda en México de no poder ingresar a Estados Unidos. Toda la problemática se quedaría en México, lo cual a México no le quedaría otra más que tomar medidas drásticas para que los centroamericanos no se queden aquí en México. Y bueno, pues ahí los mexicanos tendríamos que respaldar cualquier acción del gobierno. Entre otras cosas también, bueno, para conclusión, es que los partidos políticos, el PRI, PAN, PRD, sin duda alguna han ido creciendo. En la elección del pasado junio de este año les fue pues bien, pues se ganaron terrenos, fracturaron la 4T, fracturaron también la credibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero también uno de los problemas más grandes de estos tres partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD, es precisamente la falta de inclusión, de que existen muchos ciudadanos que desean participar y que simplemente no los toman en cuenta y se está volviendo simplemente el juego de unos cuantos. Y la percepción no es sana precisamente por si quieren mantenerse como partidos políticos, y creo que entre esos el PRD ha sido el más golpeado, de que la inclusión es la fuente de mantenerse vivos. Así, precisamente el Partido Acción Nacional es uno de los que más inclusión ha tenido y es el partido que más votos tuvo en diferentes partes de la República Mexicana. Y bueno, pues lo que siembras cosechas, es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente ganó, obviamente, por una popularidad, más no por una capacidad o por un mérito que el presidente tuviera. López Obrador fue el triunfo del castigo que le dio los ciudadanos al PRI y al PAN, porque la realidad es que por eso fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pudo marcar la diferencia que no la pudo lograr y que no la está logrando. Son 3 años de gobierno, obras que no se han cumplido, programas que desaparecieron y no necesariamente tuvieron que haber desaparecido, sino transformarlos y hacerlos mejores. Obras como el aeropuerto, que era una obra de primer mundo, que la echó para atrás y que de todas maneras la vamos a pagar los mexicanos por no haber respetado los acuerdos ni los contratos. Y así sucesivamente. Hoy también en nuestro país más impuestos, se encarece muchísimo más la canasta básica, los medicamentos, hay desabastos, en fin, muchos problemas, 12 millones más de pobres y van 3 años de gobierno. Así es, los errores del presidente han sido tan grandes que obviamente la percepción de que pues ya lo que sucedió en Chile, donde gana nuevamente un presidente de la derecha, porque obviamente con la izquierda les fue muy mal. Políticamente México estamos muy desorganizados y sigue siendo un país muy dividido mientras que nos sigamos fanatizando con un presidente de pocos resultados. Seguimos armando caras.